Miércoles de análisis. René, ¿cómo estás? Bien, bien, Daniel. ¿Qué tal, René? Bueno, queriéndome referir, si te parece, Daniel, a un hecho curioso. A un mes de las elecciones intermedias, en sendas ocasiones, el 14 de junio y apenas antier 5 de julio, el presidente se ha referido a su sucesión como si fuera algo que estuviera a la vuelta de la esquina, cuando estamos prácticamente a 3 años del 2 de junio del 2024, o, si se prefiere, a 2 años y medio de lo que sería la nominación de candidatos presidenciales. De por sí lejana esa fecha, hay además una serie de eventos políticos y electorales que sin duda van a influir de manera determinante en la nominación de aquellos que eventualmente puedan ser los abanderados a la presidencia de la República. Y en esa medida sí resulta curioso que desde ahora se esté refiriendo a ese hecho el presidente. Sin considerar los imprevistos que ya vemos que ocurren, entre el listado de asuntos políticos y electorales pendientes hay varios de suma importancia. Apenas dentro de un mes, acaba de informar Enrique, vamos a estar frente a la consulta sobre la posibilidad o no de sentar en el banquillo de los acusados a los exmandatarios. Es una galimatías de pregunta, pero si no acude 37.5 millones de electores o de ciudadanos, el resultado podría significarle un revés al Ejecutivo y su gobierno. Segundo asunto, el 21 de marzo del año entrante, 8 meses más tarde, vamos a estar frente a la consulta para revocar o no el mandato presidencial. Desde luego, desde la óptica oficial, se ve como un fenómeno de ratificación, no de revocación del mandato, pero el ejercicio, así como puede fortalecer, puede debilitar al propio Ejecutivo. Luego, ese mismo año, se van a renovar 6 gubernaturas, es decir, Hidalgo y Oaxaca en manos del PRI y Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas en manos del PAN. Y por si algo faltara, el año 2023 vamos a ver la renovación de 2 gubernaturas más, la del Estado de México. Importantísimo. Una entidad exactamente muy importante en términos electorales por el tamaño del padrón electoral, y Coahuila. Entonces, hay toda una serie de eventos antes de poder comenzar a dilucidar quién podrían ser los abanderados, en este caso de Morena, a la presidencia de la República. Y ahí es donde resulta curioso que desde ahora esté refiriéndose al asunto el propio presidente. Y entre las razones que pueden explicar ese dato curioso están las siguientes. Uno, la costumbre política recomienda postergar lo más posible ese rejuego sucesorio, porque por un lado distrae la acción de gobierno, reduce el margen de maniobra del presidente en turno y anuncia su virtual ocaso. Por otro lado, la malicia política a veces sugiere levantar un tema para poder atender otro, que es el que verdaderamente interesa. Y en ese sentido, dicho de manera paradójica, quizás se podría estar tapando con los destapados el presidente a fin de poder hacer aquello y a la vez ver cómo reaccionan y cómo se conducen los nominados y los no nominados para poderlos calibrar. Sobre todo los no nominados, ¿no? Todos se mueven ya. Ahora todos se mueven en la fotografía. Y 3, la prudencia también aconseja no acelerar el proceso sucesorio, porque por un lado provoca pugnas entre los colaboradores, los convierte en blanco del adversario y distrae al partido de otras acciones como son las elecciones que hay de por medio. Y en ese sentido sí llama mucho la atención que el presidente hable de ese asunto e incluso que mencione que va a significar un cambio generacional, porque cuando uno revisa las fechas de nacimiento de los que han sido mencionados, todos están entre la década de los 50 y el primer quinquenio de los 60. Y entonces uno tiene que pensar que si el presidente habla de un relevo generacional, a lo mejor hay alguien que no mencionó y que no lo hizo
para cuidarlo y no sobreexponerlo. Muy bien, gracias. Qué interesante. A Qué ustedes, interesante gracias, se va a Daniel. poner todo.